En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Dame tu espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bendiciones, mis queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a su programa Abba Padre Internacional, iniciando una nueva semana en el que queremos que Dios les bendiga a cada uno de ustedes de una manera muy especial. Les invito a que junto conmigo invoquemos la presencia del Espíritu Santo. Feliz de estar nuevamente aquí en una entrega más de Abba Padre. Aquí presente en este momento para que mi boca, mi garganta, mis labios se llenen de Espíritu Santo, al que invocamos, llamamos a continuación. Reconociendo tu orden divino y perfecto, Espíritu de Dios, Espíritu del Padre, Espíritu del Hijo. Invocamos tu santo nombre para que en medio de esta desolación, de esta pandemia, en medio de tanto temor, de tanto sufrimiento, de tanta angustia, vengas con tu orden divino a inundar la tierra de tu paz, de tu amor, a infundir ánimo, confianza, seguridad, en la certeza de que tú estás a cargo, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, y transfórmalo todo. Ven, Espíritu de Dios, empezando por transformar nuestras mentes y nuestros corazones. Ven, Espíritu de Dios, como en el principio, a tomar el control de la situación. Ven, Espíritu de Dios, y comienza conmigo, renovando mi mente y mi corazón. Ven, Espíritu de Dios, y comienza conmigo, renovando mi mente y mi corazón. Ven, 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 Santo Espíritu, ven, 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 Santo Espíritu. Reclamamos tu presencia, Espíritu de Dios, para que vengas a barrer con el miedo, con la desconfianza. Ven, Espíritu Santo, y abrázanos. Abraza esta humanidad enferma, esta humanidad temerosa. Espíritu Santo de Dios, que tu gloria se manifieste, que tu poder se derrame sobre la tierra. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, ven en esta hora que la humanidad te necesita, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, y comienza conmigo, renovando mi mente y mi corazón.
Espíritu de Dios y comienza conmigo, renovando mi mente y mi corazón. Ven, 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 Santo Espíritu, ven, 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 Santo Espíritu. Gracias, Espíritu Santo, porque cuando tú vienes a nuestras vidas, nos inundas con tu paz, con tu amor. Gracias, Espíritu de Dios. Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo del 1 al 9. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir él, y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Y si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella y decidle: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Palabra del Señor. Pues en este día, día de San Lucas, el doctor, él es el evangelista, el escritor tanto del Evangelio, según su nombre, el San Lucas, y de los Hechos de los Apóstoles. En esta fiesta, en honor a él, pues tenemos este evangelio en el cual uno comenta de que Jesús también elige, aparte de los 12 apóstoles, elige a 72 discípulos y los envía. Lo envía también a la misión de estar con él. Por eso, cuando llega el momento de elegir a otro de los apóstoles, ellos dicen: tiene que haber alguien testigo de lo vivido con Jesús, que haya estado con él. Entonces tenían entre discípulos, o sea, porque algunas personas más piensan: los 12 apóstoles, y ya no. Había también otro círculo, que eran los discípulos, entre estos 72, y ellos ya también se agregaron a esa misión de anunciar el reino de Dios, y le daba potestad, potestad a ellos también, y fueron a predicar y oraban por los enfermos que había en el lugar. Otra cosa también importante es que les anunció que no iba a ser fácil, que iban a ir a lugares donde iba a haber peligros, iban a ser enviados como corderos en medio de lobos, y también les aconsejaba que no llevaran nada, para que nada les atara a poder pues anunciar el reino de Dios a donde sea que fueran. Otra cosa importante es también que él les dice: hay que rezar para que mande más obreros a su mies, al dueño de la mies. Y es importante también que sigamos siempre pidiendo por las vocaciones, tanto religiosas, de vida consagrada, como también a sacerdotes. Siempre es bueno pedirle a Dios que nos alcance más y más, porque ellos son esos obreros que se dedican por completo pues a las obras de Dios, renuncian a todo lo demás por dedicarse solamente a su obra, a su mies. Entonces, por eso hay que pedirle a él que nos siga enviando ese tipo de obreros que nos va a alcanzar, pues esos que le van a servir a él no por la paga,
sino por el reino de Dios. Bendiciones. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 18 de octubre la iglesia celebra el día de San Lucas Evangelista. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. San Lucas Evangelista. Lucas significa luminoso, viene del latín luce, que significa luz. San Lucas escribió 2 libros muy famosos, el Tercer Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Es un escritor muy agradable y el que tiene el estilo más hermoso en el Nuevo Testamento. Sus 2 pequeños libros se leen con verdadero agrado. Era médico. San Pablo lo llama Lucas el médico muy amado y probablemente cuidaba de la quebrantada salud del gran apóstol. Era compañero de viaje de San Pablo. En los Hechos de los Apóstoles, al narrar los grandes viajes del apóstol, habla en plural diciendo, fuimos a, navegamos a. Iba narrando con todo detalle lo sucedido en tan impresionante viaje que le sucedieron a San Pablo, 4 viajes famosos. Lucas acompañó a San Pablo cuando éste estuvo prisionero, primero 2 años en Cesarea y después otros 2 años en Roma. El único escritor del Nuevo Testamento que no era israelita, porque él era griego. Su libro más famoso en todo el mundo es conocido como el Evangelio de San Lucas. El poeta Dante le dio a San Lucas este apelativo, el que describe la amabilidad de Cristo. Y con razón el cardenal Messier, cuando un alumno le dijo, por favor, dígame cuál es el mejor libro que se ha escrito acerca de Jesucristo, éste le respondió, el mejor libro que ha descrito y que se ha escrito acerca de Jesucristo se llama el Evangelio de San Lucas. Un autor llamó también a este libro el libro más encantador del mundo. Como era médico, era muy comprensivo. Dicen que un teórico de oficina ve a la gente mejor de lo que son. Un sociólogo lo ve peor de lo que en realidad es, pero el médico ve a cada tal cual es. San Lucas veía a las personas cual tal son, mitad debilidad, mitad buena voluntad, y los amaba y los comprendía. En su evangelio demuestra una gran estimación por la mujer. Todas las mujeres que allí aparecen son amables y Jesús siempre les demuestra gran aprecio y la verdadera comprensión. Su evangelio es el más fácil de leer. Son 1200 renglones escritos en excelente estilo literario. Lo han llamado el Evangelio de los pobres porque allí aparece Jesús prefiriendo siempre a los pequeños, a los enfermos, a los pobres, a los pecadores arrepentidos. Jesús siempre corre al encuentro de aquellos para quienes la vida es más dura y angustiosa. También es llamado el Evangelio de la oración porque se presenta a Jesús orando en todo tiempo, en grandes momentos de su vida e insistiendo continuamente sobre la necesidad de orar siempre, de no cansarse de orar. Otro nombre que le ha dado a su escrito es el Evangelio de los pecadores, porque se presenta siempre a Jesús infinitamente comprensivo con los que han sido víctimas de las pasiones humanas. San Lucas quiere insistir que el amor de Dios no tiene límites ni rechaza a quien desea arrepentirse y cambiar su vida. Por eso los pecadores leen con tanto agrado y consuelo el Evangelio de San Lucas, que fue escrito pensando en ellos. Su evangelio es el que narra los hechos de la infancia de Jesús y en él se han inspirado los más famosos pintores para representar esta imagen tan bella y tan amable escena. Dicen que murió soltero a la edad de 84 años después de haber gastado su vida en hacer conocer y amar a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Lucas, por tu bello evangelio y tu libro de los Hechos de los Apóstoles. Queremos leer muchas obras y bellos escritos como este. Es por eso que tenemos que ser misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Por eso, hoy es el día de San Lucas Evangelista.
San Lucas Evangelista, este hombre que escribió el Evangelio según San Lucas y el Hecho de los Apóstoles, qué hermoso es mirar la vida de este médico griego que se entregó a amar a Jesucristo, pero también a escribir, a andar con Pablo. Ojalá que tú y yo también podamos recibir de Dios el don de escribir algún libro, escribir alguna reflexión y dejar un legado de amor a nuestro Señor Jesucristo. Lucas identificó a Jesús con el pobre, Lucas identificó a Jesús con ese que sufre, con ese que ya no puede más, con ese pecador que se arrepiente. Tú y yo también estamos llamados hoy a leer el Evangelio según San Lucas, a mirar a Jesús como este hombre es el único de los 3 evangelistas que habla sobre la anunciación. Este hombre quiso organizar todo lo que se decía de Jesús. Ojalá tú y yo recibamos de Dios el don de poder también propagar a nuestro Señor Jesucristo, darlo a conocer, pero sobre todo darlo a conocer con nuestro testimonio. A veces queremos hablar de Jesús con prédicas, con videos, queremos hablar de Jesús con muchas palabras hermosas, pero la mejor forma de hablar de Jesús es con nuestro testimonio, que nuestra vida, que nuestra acción, que nuestro pensar sea un continuo predicar de Jesús, una continua prédica de amor a Jesús. Hoy te invito a que leas el Evangelio según San Lucas. Lee por lo menos un capítulo, lee sobre Lucas, porque te aseguro que, como dice Lucas capítulo 1 verso 37, para Dios nada es imposible. Dios puede darte el mismo don que le dio a Lucas para que tú también por todas partes proclames que Jesucristo es el Hijo de Dios, el que ama a los pobres, el que busca a las mujeres para que se arrepientan y todos juntos podamos estar un día alabando al Señor en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por compartir, gracias por suscribirte. Si te gustó el video, dale like y que Dios te bendiga. Bendiciones. Bendiciones, hermanos y hermanas. Aquí estamos en una nueva entrega de tu programa Abba Padre Internacional. Qué maravilloso en este momento donde podemos compartir el poder que tiene la palabra. Te invito a estar atento, a abrir el corazón, a llenarte de esa fuerza del Espíritu de Dios que cada día se manifiesta y renueva nuestras vidas. En este momento, en nombre poderoso de Jesús, vamos a escuchar este tema que se titula La vid y los sarmientos. Te invito a buscar tu Biblia, hermano, para que juntos leamos este santo evangelio del cual vamos a predicar en este momento. Evangelio según San Juan, en su capítulo 15, en los versículos del 1 al 10. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí, la corta, y toda rama que da fruto, la limpia para que dé más. Ustedes ya están limpios, gracias a la palabra que les he anunciado. Permanezcan en mí, como yo en ustedes. Una rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece unida a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero sin mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí, lo tiran y se seca, como a las ramas que las amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser mis discípulos. Como el Padre me amó, así también yo les he amado. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre. Mis hermanos, esto es palabra del Señor. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo, que a través del evangelista San Juan nos narra este hermoso pasaje bíblico.
Cuentan los exegistas, los biblistas, que en este capítulo fue en uno de los escenarios de la última cena, Jesús estando reunido con sus discípulos. El evangelio donde Jesús anuncia el amor. El evangelio donde Jesús anuncia esta oración imperativa: permanezcan en mí. Este mensaje fue preciso para los discípulos, para sus elegidos. Nos invita a permanecer constantemente en el amor de Jesús. Nos invita, hermanos y hermanas, a permanecer en estas palabras que Jesús predicó y anunció durante toda su estadía presencial en la vida entre los hombres. Pero hoy, de una manera especial, Jesucristo está invitando a la iglesia, a aquellos que Él llamó y predestinó para que estén con Él. Es una invitación que Jesús le hace a la humanidad, que nosotros estamos llamados a dar fruto, y fruto en abundancia. Es como si nosotros definimos la palabra permanecer. Es una descripción constante de unidad, de permanencia, de estar unidos, de estar aferrados a este llamado, a esta invitación que Jesús nos hace en este momento. Porque hoy es el día en el cual Jesucristo nos invita, hermanos y hermanas, que aún hay tiempo de que tú y yo, en su nombre, si permanecemos en Él, podemos dar fruto. Y vamos a los inicios de donde viene el cumplimiento de esta promesa, de este anuncio de Jesucristo para los discípulos en aquella cena en la cual estaban reunidos cuando Él les anunció este mensaje maravilloso. Dice la palabra de Dios en el Salmo 80, en sus versículos del 8 al 10, oh Dios de los ejércitos, restablécenos, haz brillar tu faz sobre nosotros. Pues teníamos una viña que fue arrancada de Egipto para plantarla, pero tú expulsaste su nación. Despojaste el terreno y aquella echó raíces y repletó el país. La vid y los sarmientos. En el Antiguo Testamento, la vid es símbolo de la representación del pueblo de Israel. Este pueblo que fue elegido por Dios, su primogénito, y fue llamado a dar fruto. Pero el evangelista San Juan, al igual que las cartas paulinas, muchas veces San Pablo nos repite: he de morir al hombre viejo y vivir a la persona de Cristo Jesús que ha resucitado. Abandonar la vida terrenal y tomar lo espiritual, lo divino. Sin embargo, en la antigüedad, refiriéndonos a la historia del pueblo de Israel, que es la representación de esta vid primera como primogénito, hijo de Dios Altísimo, Israel no fue capaz de cumplir en su totalidad la permanencia en la persona del Padre. Porque Israel pecó y se separó de los mandatos y preceptos del Señor. Sin embargo, Jesucristo les anuncia esta buena noticia a sus discípulos, que aunque sus padres fallaron a esta tarea, nosotros hoy, en el nombre de Jesús, sí podemos permanecer. Israel se basaba a una ley, se sometía a una obediencia, pero obedecían, pero al instante cuando le salía lo que es la parte carnal, nuestra esencia humana, Israel pecaba y se apartaba de Dios. Pero vemos una diferencia y una certeza en este santo evangelio. Es cuando el evangelista nos dice: permanezcan en mí. Mis palabras ya se les fueron anunciadas. Hermano, este es el secreto de la permanencia. Es que tú y yo permanezcamos aferrados a esas palabras de Cristo que se nos han sido anunciadas. Es que no podemos apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Es que ni lo natural ni las circunstancias que cotidianamente acontecen en nuestras vidas nos pueden despegar de esta vid que representa a Jesucristo,
como el árbol de la vida. Ese árbol de la vida que fue a la cruz del Calvario para que en él se cumpliera todo lo escrito por los profetas. Ese árbol de la vida que viene como respuesta a esta nueva evangelización, como anunció el Papa Juan Pablo II, la nueva evangelización en Cristo impulsada por el Espíritu Santo. Jesucristo representa la vid y nosotros somos esos sarmientos, en otra versión pámpanos, esas ramas que si nos despegamos de él no podemos hacer nada, hermanos y hermanas. Y hoy el Señor se alegra y se goza en este momento porque el Espíritu Santo está suscitando en nosotros esa gracia, hermano. Bendita sea su presencia entre nosotros, que nos llena de gozo, que siento la alegría en mi corazón de compartir, que el resultado de dar frutos y frutos en abundancia es permanecer apegados, cimentados en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos, y sin mí nada pueden hacer, dice el Señor. Nosotros tenemos que estar conscientes que con nuestra condición humana y muchas veces en nuestra libertad, porque el mismo San Pablo lo anuncia, que se nos ha dado una libertad, hay un libre albedrío para el hombre. Pero dicho libre albedrío también se le anunció al pueblo de Israel en el libro del Deuteronomio, capítulo 30, verso 15. Ustedes son responsables de sus decisiones, del camino que toman, el camino del bien y el camino del mal. Hoy Jesucristo nos muestra Él como esa vid, como ese árbol de la vida que está plantado para siempre y que nos invita a permanecer en Él, que Él quiere revelarse a nosotros y que a través de nosotros Él quiere manifestar su gloria y su poder. En otras ocasiones el mismo Jesús había dicho, dice la palabra, yo soy la luz del mundo, el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12. En otra ocasión Jesús anunció, yo soy el pan de vida, Juan 6, verso 35. En otra ocasión se refirió a sus discípulos diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14, verso 6. En otra ocasión en su predicación Jesús dijo, yo soy la puerta, Juan capítulo 10, verso 9. Vemos cómo el evangelista San Juan nos revela a ese Cristo, esas revelaciones mesaicas que se nos anunció en el Antiguo Testamento y que el evangelista San Juan nos revela en este evangelio maravilloso. Pero en este preciso momento, Juan 15, verso 1 y siguiente, se nos presenta como la vid verdadera. Y ese es el Señor que nos está invitando a que nosotros seamos la representación de ese árbol de la vida, porque tú y yo formamos parte de esta promesa de salvación. Ustedes, si permanecen en mí, pueden dar frutos, pero aquellos que no permanecen en mí, mi Padre los corta y los echa al fuego. Y aquí podemos ver, hermanos y hermanas, el significado de lo que es cortar y la vivencia de lo que es podar. Aquellos que dan fruto, mi Padre lo poda para que dé más. Hay una diferencia entre cortar y podar. Los hermanos que trabajan la tierra, que tienen esta experiencia, tienen un significado maravilloso de la importancia cuando se planta un árbol para que dé fruto, de darle lo que es el mantenimiento, el seguimiento requerido para que dicho árbol, si fue plantado para dar vegetales, para producir frutas, para darnos los alimentos con los cuales nos alimentamos. Porque según lo que tú plantas y el seguimiento que le des es lo que tú vas a cosechar. Y hoy en este siglo XXI Jesucristo nos está invitando a que nosotros, aferrados a Él y plantados a su palabra, nosotros permanezcamos en este amor. La falla del pueblo de Israel fue que no tuvo una permanencia precisa en la persona del Padre, porque Israel obedecía pero no amaba a Dios. Y Jesucristo nos revela en el verso 8 y 9,
permanezcan en mi amor, así como yo permanezco en el Padre. O sea, esta es la referencia mesiánica que nos da Jesús. Que si nosotros obedecemos sus mandatos y preceptos y permanecemos unidos, aferrados, afianzados a Él, sí podemos dar fruto. ¿Y cuáles son aquellas ramas que son cortadas? Aquellas ramas que representan al hombre y a la mujer de hoy que no hacen la voluntad de Dios. Aquellos hermanos, aquellos hombres y mujeres que se dejan llevar por el libertinaje, por sus bajas pasiones. Aquellos de los cuales se refiere Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 31 y siguiente. Aquellos que estén a la derecha y aquellos que estén a la izquierda, vengan benditos de mi Padre. O aquellos que Él se va a referir, apartaos de mí, que no les conozco. Estamos llamados, hermano, a permanecer en Jesucristo de una manera tan auténtica que nos identifique como cristianos. Y esto es parte del exégesis del estudio de Juan 15. La palabra permanecer en este evangelio aparece 10 veces. Desde el verso 1 al verso 10 de Juan 15, puedes buscar tu Biblia y confirmar. La palabra permanecer, que es un verbo imperativo, aparece 10 veces. Es un mandato, es un mandamiento de amor, donde Jesucristo quiere reconciliar, renovar su iglesia, enviarnos a predicar esta buena noticia a los cristianos y a todos los creyentes, y que aún aquellos que aún no creen, por los frutos a los cuales tú y yo estamos llamados a dar, esos frutos nos van a convertir en nosotros en fructíferos cristianos, porque la permanencia se manifiesta en un estilo de vida cristiana en el nombre poderoso de Jesús. El mismo San Pablo lo anuncia tantas veces en sus cartas paulinas. Gálatas en su capítulo 2, versos 19 y 20, como San Pablo, refiriéndose a los Gálatas, que morir en Cristo es vivir, es ganancia, y como él expresa una oración exclamativa en el verso 20 de Gálatas 2, pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, bendito sea su nombre. En Colosenses capítulo 3, verso 1 y siguiente, busquen las cosas de arriba, anhelen la promesa de ese Cristo que está vivo, que ha resucitado. Si tus ramas se habían marchitado por las situaciones de la vida, ya que el mismo San Pablo nos dice, ¿quién nos separará de este amor? ¿Acaso las pruebas o las dificultades que en este momento tú estés pasando han marchitado tus ramas? Hoy el Espíritu Santo viene como ese río de agua viva sobre la iglesia, sobre tu casa, sobre tu familia, porque Jesucristo quiere que haya una permanencia de vida de su persona en nosotros. Tenemos que vivir plenamente a cabalidad los mandatos y los preceptos del Señor por su amor. Vivir este mandamiento nuevo que nos da el Señor. Permanezcan en mi amor, así como yo permanezco en el amor de mi Padre. Es una invitación a repetir, a vivenciar un estilo de vida en los diferentes contextos en los cuales nosotros nos manifestamos y damos testimonio de que somos cristianos. Pero aquella rama que es cortada, hermanos, son aquellos hermanos que se resisten a escuchar la voz de Dios. Son aquellos hermanos que con su propia vida crean esas barreras actitudinales y que es imposible ver ese paso de ese Dios que libera a un pueblo por amor y por el cumplimiento a sus promesas. Sin embargo, aquellos que son podados, como Jesús expresa, y que son podados para que puedan producir más fruto, son aquellos hermanos que escuchan la voz de Dios, que abren el corazón y que son capaces de vivir una vida conforme al propósito de Dios, que son capaces de pagar el precio, como dijo San Pablo, que son capaces de anunciar, como San Pablo dirigiéndose en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, verso 9 y 10, exclamar que Jesús es el Señor, creerlo en vuestros corazones y vivir una vida de gracia. Ser podados como ramas que están cimentadas al árbol de la vid verdadera que representa a Jesucristo. Es
apartarnos aún de las cosas carnales que amamos, hermanos. Pero que esas cosas que amamos y que en un determinado momento nos aferramos, ya sea a un sentimiento, ya sea a unas pertenencias terrenales, a un trabajo, a una persona en particular que estamos aferrada, sin abrirnos a someternos a un discernimiento, a acudir a una comunidad cristiana, a orar y determinar si es esto correcto, si es la voluntad de Dios lo que estoy haciendo. Pues ser podados cuando somos ramas cimentadas a la vid verdadera, que es Cristo Jesús, es morir al pecado. Es apartarnos de todo aquello que nos quita la gracia, que nos quita que ese alimento espiritual se transmita en nuestras vidas. Ser podados en Cristo Jesús, hermanos y hermanas, cuando somos capaces de vivir lo que tanto se les anunció por medio de los profetas al pueblo de Israel. El libro de Sirácides en su capítulo 2 dice: si te decidiste a seguir al Señor, prepárate para las pruebas. San Pablo en sus cartas a los Corintios les anunció como tesoro en barro, pero también anunció que la fuerza soberana de Dios estará en medio de ustedes, en medio de las dificultades. Ser podados en Cristo, hermanos y hermanas, nos invita a vivir la finalidad de una misión mesiánica por los propósitos que Dios tiene para con cada uno de nosotros. La vid y los sarmientos es el llamado de Dios con la iglesia. Jesucristo es la vid. El Espíritu Santo es esa capacidad, ese río de agua viva que nos llena, que nos fortalece y que pone en nosotros el querer como el hacer para agradar a Dios. Por eso en este momento te invito a que oremos en el nombre poderoso de Jesús. Cierra tus ojos, mis hermanos, y vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que se continúe manifestando. Oh Espíritu Santo de Dios, ven y paséate. Ven, Espíritu Santo, y toca los corazones. Ven, Jesucristo, tú que eres la vid, tú que eres el árbol de la vida. Queremos permanecer en tu presencia. Queremos permanecer en tu palabra, Señor. Queremos ser ramas que produzcan fruto y fruto en abundancia. Ayúdanos, Señor, a enfrentar las dificultades de la vida, llenos de tu fuerza, llenos de tu amor. Y en este momento levanto mis manos en el nombre poderoso de Jesús. Nos unimos a las oraciones del Papa Francisco, a las oraciones de la iglesia y de tantos hermanos intercesores que levantan sus manos en el nombre de Jesús. Y creemos, Señor, que en este momento, que ahora tú manifiestas un chorro de tu presencia, que tú abres, Señor, esa gracia para que todas las familias, para que toda Latinoamérica, para que todos los hermanos que se conectan con Abba Padre reciban esta gracia de que tú eres la vida, el árbol de la vida, y que nosotros como tu pueblo representamos esas ramas que permanecen unidas a ti. Límpianos, Señor, por la palabra que se nos ha sido anunciada. Lávanos con tu preciosísima sangre. Úngenos con la fuerza de tu Espíritu Santo y ayúdanos a permanecer fiel, a permanecer en tu presencia y a dar frutos en abundancia conforme a tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Agradecemos a Dios por este momento, por esta oportunidad. Que el Señor continúe bendiciendo nuestras vidas y que el Espíritu Santo nos ayude a ser ramas que permanecen unidas a la vid y a que demos fruto y fruto en abundancia. Bendiciones, hermanos. Bendiciones para ustedes, hombres y mujeres que están buscando siempre crecer. Con ustedes su hermano René García en este espacio Creciendo Contigo, donde quiero acompañarte en esta apasionada aventura de crecer, de extendernos, de dar frutos, de definitivamente poder sacar el potencial en nuestras vidas que Dios nos ha dado. Una actividad que hacemos todos los días y que nos toca como humanos es decidir. Somos seres limitados, pero seres que tenemos que en nuestra libertad
tomar opciones. Y hay muchas decisiones que hacemos en el día a día de manera sencilla, de manera fácil, como qué ropa me pongo con qué medio de transporte voy al trabajo, qué voy a comer. Ahora hay decisiones importantes que pueden tener resultados impactantes que muchas veces nos congelan y nos cuesta. Algo muy que te puede ayudar mucho, que nos ayuda a poder decidir mejor o a no estar congelados, porque quien no decide ya tomó una decisión. Hacer una pausa, y es peligroso muchas veces no accionar en asuntos que no pueden esperar. Para decidir algo que nos puede ayudar, te voy a dar algunas herramientas, pero es muy importante siempre buscar la voluntad de Dios, estar en la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos invita a tomar decisiones apoyados en Él, no anulando nuestra inteligencia, sino que nuestra inteligencia natural e iluminada nos lleva a Dios, a saber que nuestra inteligencia en las manos de Dios se expande. Por eso podemos leer en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, cómo nos dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. También en el Salmo 25 podemos ver cómo el salmista dice, Señor, dame a conocer tus caminos, enséñame a seguir tus sendas. Todo el día espero en ti, enséñame a caminar en tu verdad, pues tú eres mi Dios y mi salvación. Es muy importante aprender a tomar decisiones, a poder usar nuestra libertad, pero para eso es importante pedirle a Dios discernimiento. Utilizar ese discernimiento, es esa capacidad de elegir entre el bien y el mal, elegir lo que más gloria le da a Dios con nuestra vida, poder hacer una elección reflexiva en cada momento de nuestras vidas, aún en momentos donde el tiempo apremie o donde el tiempo, donde todo sea corto, donde todo parezca corto. Te voy a dar algunas herramientas para tú poder decidir de una manera más sana, donde tú puedas también perder ese miedo. A veces nos cuesta tomar decisiones y no sabemos ni siquiera el motivo. Quizás tiene que ver con nuestra historia familiar, algunos de nuestros padres o tutores indecisos. Quizás en nuestra historia los errores eran muy castigados y eran muy señalados las personas que cometieran errores. Cometer errores humanos. Lo que tenemos es que saber que con el error vamos aprendiendo, con el error vamos madurando, y cuando actuamos en la gracia de Dios, pues vamos potencializando lo que somos. Entonces, más allá de todo ese bagaje que podemos tener de nuestro pasado, que nos impida decidir, tenemos que saber que nunca vamos a tener una total libertad en el acto de tomar decisiones, porque quizás tenemos la presión social, lo que los otros van a pensar, pero sí podemos ir ejercitándonos, practicando, aprendiendo, buscando luz, buscando guías, sobre todo en nuestra vida espiritual, sobre todo en los que han caminado en la fe mucho más que nosotros. Buscar guía con los profesionales que trabajan en nuestra área, que ya han tenido vivencias. Y para eso, para tomar buenas decisiones, también hay que tener humildad, saberse necesitado y dejarse ayudar. Entonces, hay cosas importantes a la hora de tomar una decisión que te van a ayudar mucho. Decidir sin culpa, siempre va a haber un resultado. Y cuando tomes una decisión buscando el mayor bien posible, la mayor gloria de Dios o lo que está a tu alcance, olvídate de lo que pudo haber sido, porque ya cuando tú eliges un camino y sueltas el otro, ya no debes de estarte lamentando por lo que no hiciste, a menos que sea en materia de gracia, en materia de pecado, o que tú estés violentando las enseñanzas y los mandatos de Dios. No tengas culpa de elegir, porque Dios te ha hecho libre. No busques agradar a todos. Muchas veces agradando a otros o queriendo ser populares con una decisión, actuamos de manera incorrecta, negamos nuestros principios y podemos apartarnos del camino de Dios. Hay elecciones y decisiones impopulares que vas a tomar que definitivamente Dios las va a aplaudir. No decidas nunca bajo crisis
o en caliente. San Ignacio de Loyola siempre recomendaba que en tiempos de crisis no se toman decisiones trascendentes, no se hacen mudanzas. Espera enfriarte, calmarte, reflexionar y luego de una reflexión toma una decisión. Otra cosa importante es saber que decidir y hacer van de la mano. Cuando tomes una decisión, no postergues las acciones correspondientes que están a tu alcance. No hagas más de lo mismo cuando estás obteniendo un resultado no grato o estás teniendo fallos. No repitas lo mismo. Busca alternativas nuevas. No decidas con prisa, ni con tensión, ni con presión. En momentos de decisiones críticas o momentos que te lleven a una decisión rápida, pues definitivamente haz una pausa, aunque sea de poco tiempo, respira profundo, visualiza y evita tantas opiniones diferentes. Hay mucha gente que opina. El mismo Moisés, cuando estaba guiando el pueblo de Israel, había mucha gente opinando, lamentándose o quejándose, a quienes él tuvo que sacar a un lado para decidir actuar en consecuencia con lo que ponía Dios en su corazón. Así que aléjate de la culpa de decidir. Aprende a hacerte adulto. Decidir es lo que te hace un hombre o una mujer madura. Tener miedo es normal, pero puede ser a veces un miedo más allá de lo prudente. Puede ser un fantasma en la toma de tus decisiones. Define objetivos, lo que quieres con tu vida, a donde tú crees que Dios te está mostrando el camino. Busca asesoría. Sé reflexivo y no impulsivo. Y un escenario bueno es pensar qué es lo peor que puede pasar, qué viene después de esta decisión. Así que, ya sabes, hay que tomar decisiones. Así vas a poder tener en tu reflexión 4 resultados concretos, como sea, aceptar, decir sí y asumir una responsabilidad. Implica que tú seas coherente y no seas impulsivo. Rechazar cuando dices que no, asumir lo que perdiste o el apoyo que te han retirado y seguir adelante. Postergar o pedir tiempo cuando lo necesites para buscar la voluntad de Dios o para tomar hacer el mayor bien posible en tu entorno. Y sobre todo derivar un proyecto, si bien aunque sea interesante, no tengas el tiempo y tú creas que te pueda apartar de algo grande que Dios quiera hacer en tu vida. Decidir es importante. Decidir con carácter firme, decidir e ir aprendiendo, ir modelando y siendo modelado, e ir haciendo ajustes, saber decir me equivoqué cuando yo me haya equivocado, o poder celebrar en la gracia de Dios y con los míos, agradecerle a quienes te han ayudado a madurar en un camino, es algo importante que refleja un corazón noble, un corazón sabio, un corazón que tiende a la felicidad. Toma tus decisiones. Ya Dios decidió por ti. Hay una sabiduría que Dios te ha dado en la palabra, en la oración, en el conocimiento aplicado, que es lo que termina siendo una experiencia. Así que anímate a crecer. Crece conmigo, crece con tu familia, crece en la iglesia, crece con tus compañeros de trabajo, porque crecer es apasionado y parte de crecimiento es aprender a tomar buenas decisiones. Buenas decisiones han tomado los grandes hombres y mujeres de nuestra historia, los grandes hombres y mujeres de fe, quienes han aportado, quienes han dado fruto, quienes han sido bendición, quienes han multiplicado el 100 por 1 sus talentos, quienes han sido como aquellos que han sido la buena tierra que recibió la semilla de la vida en Dios y ha fructificado. Ahora, practica la decisión, pero hay una decisión que no es necesaria darle muchas vueltas, que es entregar tu corazón a Dios, tu mente, tu tiempo y darle lo primero a Él. Ámalo con todo tu corazón. Que Dios te bendiga y hasta otro próximo encuentro en Creciendo Contigo con tu hermano René García. Así finaliza el programa del día de hoy de Abba Padre Internacional. Esperamos que haya sido un programa que le haya llegado al corazón, el Señor haya hablado a cada uno de ustedes de una manera particular. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, y no te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y también a nuestras redes sociales como Abba Padre Internacional. Que tengan un buen resto del día.